Espérame, nada más quiero recordar, todavía no, stop, reanudar grabación. Ya. Ujú. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y les doy la bienvenida a la participación de todos ustedes, mi agradecimiento inmenso por este tema tan importante y que es bastante recurrente en las terapias y también hasta no en las terapias, como reflexiones personales que luego conversaciones que hemos llegado a tener con amigos que realmente dicen, oye, pero ¿qué es lo que pasa en la infancia? ¿Realmente deja huella o una experiencia tan grande, nociva o positiva en nuestras vidas de adultos? Yo creo que es muy importante tener esta charla, pero sobre todo, como les dije, lo más importante con ustedes especialistas, Juan Ramón Beltrán Campos, que es un Ajá. excelente maestro y médico que está en Mérida. Nuestra maravillosa maestra Telma Monroy, también médico, que está en Pachuca. César, nuestro queridísimo César, médico, pediatra, endocrinólogo y demás cosas, porque realmente psicoterapeutas todos. Joana, que ahí está también. Y excelente también todo lo que ella nos aporta, aunque no hay cámara, pero no importa. Y Marco Antonio, que hace ratito comencé a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Marco, que nos ve desde Bolivia. Gran psicólogo, hipnoterapeuta. Mi queridísima Yola Carrillo, mi queridísima Tocaya, que ella nos está viendo desde Hermosillo con su método Tomatis maravilloso, que ya tendremos nuevamente otro tiempo de platicar. Muchísimas gracias, sobre todo para abordar este tema tan importante que son qué es lo que pasa con esas heridas en la infancia y cómo se siguen aquí en el presente, en el hoy, recordando o dejando una huella, como ya decía algún compañero que tuvimos anteriormente en una charla, que tiene la visión psicoanalítica, por supuesto, pero nosotros recordamos a todos los que nos están viendo y los que se van a ir incorporando, que nosotros tenemos más bien una visión humanista. Por lo tanto, cambia un poquito la forma y creo que este tema, por lo tanto, es sumamente interesante. Bueno, pues vemos. Acuérdense que lo más importante son ustedes los que participan por las vivencias que han estado teniendo, pero bien, pero ahora yo puedo comenzar a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede influir la huella, una huella fuerte, digamos, una vivencia en la niñez, a partir de qué edad, 2 años, 3 años, 5 años, y que hoy en día nos siga repercutiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pueden decir? Juan Ramón, ¿qué nos puedes decir tú de esto? Ok. Am, Creo que podríamos iniciar contextualizando el tema, ¿no? Cuando se habla de las heridas de la infancia, pues nos estamos refiriendo a una propuesta no científica de esta Lo, francesa, Louise ajá, Bouton, ajá, no sé Bob, cómo sí, se pronuncia, ¿ok? Pero ella misma no es psicoterapeuta, ¿ok? sí, es periodista. Es O, periodista y sí, sí ha tomado cursos de superación personal y creo que de coaching, ¿de acuerdo? Y las únicas fuentes que toma para escribir su libro son fuentes de experiencias personales. ¿Mm? correcto. Es Ujú. decir, no hay una bibliografía ni científica ni académica en sus referencias en cuanto a su libro y su propuesta. Ahora, a lo largo del tiempo, por esto fue en 1998, a lo largo del tiempo, ha calzado bien cuando se apoya en otros saberes. ¿En qué otros saberes? Concretamente, en la teoría del apego de John Bowlby, ujú, Sí, en la teoría de la mentalización de Peter Fonagy, ¿ok? En las teorías del desarrollo de la personalidad de Piaget, ¿de acuerdo? ujú, ujú, Y de Erickson, ¿ok? Y en algo que hoy llamamos psicotraumatología, ¿ok? Entonces, desde ahí
Hagan de cuenta que se toman las heridas propuestas por esta autora y se han tratado de sustentar en lo otro, cuando en Sí, realidad me parece que debió de haber sido a la inversa. Y lo pasa algo contrario. interesante. Ella nombra ciertas experiencias y sí menciona las dinámicas familiares, pero nuevamente observadas no desde un ámbito clínico aceptado. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. ¿Ok? Sí. Entonces, pasa algo con los, como ella lo nombra. Si pudiéramos hablar de un tema, por ejemplo, de la herida de rechazo, ¿ok? Y Ujú, hablamos de que todas las heridas se inscriben durante la infancia. ¿Qué es lo que realmente se inscribe durante la infancia? Se inscriben las experiencias vividas por los padres que afectan la epigenética, es decir, la manera como se van a manifestar los, nuestros genes, ¿de acuerdo? ujú. De tal manera que un trauma relacional sí se transmite epigenéticamente en varias generaciones, ¿ok? De tal manera que podemos encontrar esto que ella llama rechazo, ¿ok? Pero que para llamarle rechazo necesitamos de alguien que le haya dado ese nombre. Ujú. ¿Por qué? Porque el niño no puede darle nombre a la experiencia. ¿Dónde aprende el niño a darle nombre a la experiencia? A través de sus vínculos, ¿ok? Correcto. Y entonces ahí sí, de acuerdo. Entonces, si hay alteraciones epigenéticas, incluso en la madre antes de nacer, digo, de concebirlo, durante la concepción y durante el nacimiento, y además ya viene el bagaje de historia cultural, de historia relacional por parte de los padres, eso va a afectar la forma de apego. Y sobre eso sí hay evidencia científica. Hoy Ujú. tenemos resonancias magnéticas que nos dicen cuál es el daño cerebral que tienen estos niños, ¿de acuerdo? Hay otro estudio por ahí, no sé si alguien lo conozca, el estudio de las experiencias adversas de la infancia. Sí, 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 ¿Ok? Son sí. 10 originalmente, y son 10 y podemos en un lado los factores de vulnerabilidad que incrementan el daño neurobiológico. Y del otro lado podríamos poner los factores de resiliencia, ¿ok? Que atenúan el daño. Pero todas estas experiencias que acabo de mencionar, las experiencias vividas por la madre de manera traumática o de manera de estrés crónico, los modelos relacionales, los conflictos de orden sociocultural, el momento sociohistórico en que se es concebido y la forma de vinculación, la mentalización y los haces suman toda una estructura desde mi punto de vista que nos permiten hacer una lectura. ¿Una lectura de qué? De factores de riesgo que van a alterar la neurobiología de los individuos. ¿Ok? Y al Ujú. alterarse la neurobiología, no me estoy refiriendo a neurobiología únicamente Exacto. intrínseca del individuo, hay una neurobiología relacional. Oye, eso también esos Pendejo estudios, este, ¿no? ¿de acuerdo? En Queda donde puto. Ah, no, estoy segura. estrictamente Ah, A yo ver, creí que va querías a que quedar grabara con este. inscrito, ¿sí? Fíjense bien algo interesante, ¿no? Y esto también es una propuesta y una propuesta desde las neurociencias, ¿no? Estas memorias se quedan inscritas no en el cerebro. ¿Cuánto quieres que grabe? a ver, Pepina, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Digo, todas estas experiencias no se quedan grabadas en el cerebro, se quedan grabadas en el cuerpo, Ujú, ¿ok? Entonces, y en el cerebro en dos partes, cerebro reptiliano y cerebro mamífero. Estas dos partes dominan la mente inconsciente, ¿ok? ujú, ¿Y hasta cuándo van a dominar? De manera crítica, hasta los 3 años, de una manera más universal, hasta la adolescencia, cuando empezamos humanamente a desarrollar las funciones ejecutivas de los lóbulos frontales. Solo hasta entonces, ¿de acuerdo? Entonces, yo desde la clínica puedo observar algo, que alguien viene con un resentimiento hacia mamá porque la abandonaron, porque fue concebida en un momento de guerra, y resulta que los abordajes que propone la autora de las heridas
sí de alguna manera tienen una conexión con la terapia de compasión de este doctor Gabor Maté, ujú, que tiene evidencia neurológica, ¿de acuerdo? Eh, pero ese abordaje de darle un nombre diferente, de darle eh, contexto a las emociones, no resulta suficiente si no se aborda desde la psicotraumatología y desde la teoría del apego y desde la mentalización, a mi parecer, ¿de acuerdo? Y me hago responsable de esto que estoy diciendo con bibliografía que puedo poner en sus manos. Claro. Entonces, esta gente que dice, es que no me quisieron, me rechazaron, me abandonaron y me dejaron, y en proceso de terapia no se trata de darle una resignificación, ¿de acuerdo? Sino de discernir a través de instrumentos cuáles fueron las circunstancias en que se dio eso. Porque esta paciente regresa a su tierra, es decir, vivía en otro país, y resulta que su padre, que decía muerto, no estaba muerto, estaba enfermo, recluido en un hospital de enfermos. ¿Ok? Que tenía una enfermedad crónica. Y la madre que ya había muerto, no la abandonó. Fue en medio de la guerrilla, entraron al pueblo, mataron a sus hermanos, la madre salió corriendo y huyendo y la deja en manos de unas personas que la van a proteger. Eso no es abandono. Ujú, ujú. Pero alguien lo nombró así. Y esta persona vivió 30 años con la historia de haber sido abandonada. Entonces, ¿fue herida de abandono o fue un constructo? Claro, fue un constructo, ¿Ok? claro. Y La como constructo se interpretación. puede resolver, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Ok? ¿Cuándo es más difícil de resolver? Cuando no es un constructo y es un hecho. ¿De acuerdo? No sé si ustedes vieron alguna vez Vidas de Papel, la película Vidas de Papel. No. Una historia Mm, extraordinaria en donde hay un niño pequeño, quizás 4 o 5 años, que fue concebido en una relación de mucha violencia y de mucha pobreza, y entonces a ese niño lo dejan en un bote de basura y termina desarrollando un trastorno disociativo, ¿ok? ujú. Ahí sí fue abandono, pero tiene la historia de la violencia intrafamiliar, que es la base de un apego inseguro desorganizado de la teoría de Bowlby, ¿ok? Entonces mi propuesta es, sí, heurísticamente, es decir, de manera descriptiva, la teoría de las heridas nos puede apoyar, pero únicamente a describir algunos conceptos, pero no lo podemos utilizar en un ámbito académico ni científico, desde mi punto de vista, pero es una mesa redonda y está abierta las opiniones. Ujú. Perfecto. No, es muy respetable y tu opinión es muy importante porque tú además eres un maestro en esto y sobre todo como la persona que ha estado muy, muy inmerso en todo lo que es el trauma y lo que estás diciendo. Entonces sabemos exactamente a qué te refieres. Tu opinión es muy valiosa. No sé si alguien quiera aportar algo, ver César, alguien o determinados momentos que a lo mejor han surgido de nuestros pacientes mismos y cómo ayudarles a resolver esta situación. Porque finalmente aquí, como la mayoría somos psicoterapeutas, lo que es importante es saber qué tipo de personas nos llegan con ese tipo precisamente de experiencias contándonos y que hay un resentimiento muy grande hacia su hermana, hacia su mamá. Y claro, entendiendo ya esta parte que tú lo dices como antecedentes, bueno, eso queda clarísimo, pero ¿qué hacer con esa persona? Entender el contexto y la parte de interpretación que le está dando y entonces al entender a esa persona con esa, vamos a llamarle experiencia traumática fuerte con la hermana, y que han pasado 50 años, ¿verdad? ¿Qué hacer con esa persona? ¿Qué poder tener de solución? A lo mejor hay algo que está impidiéndole precisamente estar en paz, estar en una armonía con ella misma. De eso se trata esta charla. ¿Qué podemos hacer?
¿qué es? Entonces, estoy entendiendo. Primero, aceptar, reconocer el hecho. Posteriormente, hay que resignificar esa parte, darle a cada quien, ahí sí ustedes, por favor, me encantaría que ustedes abordaran, y luego ya sanar esa herida para poder liberarnos. Tengo un caso, y lo expongo aquí, de una persona adulta, 75 años, que me comentó, fíjate que últimamente me han venido muchos recuerdos de con mi abuela y mi bisabuela. Yo tenía 4 años y cuando mis papás me dejaban con ellos, ¿verdad? Con ellas, resulta que me daba tanto coraje que les daba de patadas, las insultaba, les decía hasta de lo que se iban a morir a las dos viejitas, digamos, mamá de su mamá y bisabuela, pues la abuela y bisabuela. Pero, ¿qué es lo que pasaba con qué es lo que pasa con esta persona? Lo trae en mente después de cuántos años, de 72 años, y dice, es que eso me trae, ¿cómo le hago? Quiero pedir perdón, pero pues ya se murieron, yo ya estoy próximo a que me vaya también al otro mundo. ¿Qué hago para sanar? Que ahora sí, yo pongo en la mesa, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podrían ustedes abordar? ¿Qué hacer en este caso? Y ya luego les digo cómo lo abordé yo. Bien. Telma o César, díganme ustedes. Pepina. ¿Yo? Sí, claro, Ay, Yoli, claro. Yoli. Bueno, usted sabe que soy consultora del método Tomatiz, ¿no? Lo que hacemos nosotros de inicio cuando una persona llega es hacer una valoración, ¿no? Con sonidos que inciden en cada área cerebral. De manera que tenemos ahí una gráfica muy interesante donde sabemos cómo escucha su entorno, cómo se escucha a sí misma y también a qué edad aproximadamente tuvo algún evento que no puedo resolver, ¿no? El último rasgo es con qué oído monitorea su atención. Bueno, entonces ahí no hay cuestionamientos, no hay preguntas, el test es bastante objetivo. Ahí podemos ver a qué edad aproximadamente hubo un evento. La persona cuando llega puede decir que tiene problemas de atención o depresión, lo que usted quiera. Pero al interpretar la gráfica y preguntar qué ocurrió cuando usted tenía 12 años, ¿no? Y nos ha pasado mucho, entonces la persona realmente recuerda qué ocurrió, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Hacemos un programa, una terapia, donde vamos, después de, digamos, de resolver cuestiones de los lóbulos occipitales, que es la base del desarrollo, vemos la gráfica, vamos a subir, digo subir porque vamos a ir escalando en su cerebro hasta llegar a lóbulos frontales. ¿Qué pasa ahí? Son sonidos parecidos a los que escuchó en útero materno, hasta donde es posible saberlo, ¿verdad? Hasta donde es posible saberlo. ¿Por qué queremos hacer con eso? De alguna manera reconstruir una estancia en útero lo mejor posible. No vamos a poner parches ni curitas ni a dar consejos. Vamos de vuelta para sanar esa parte que no puedo sanar. Generalmente es el nacimiento de un hermano o un duelo, por ejemplo, ¿no? Cuando son pequeños, eso lo hacemos cuando son pequeños hasta la edad de 12 años, recurrimos a la voz materna. La madre graba un relato cualquiera durante media hora, lo filtramos, quiero decir con esto, exaltamos las frecuencias agudas para que vaya justamente a lóbulos frontales. Y ahí instalamos ese programa media hora diaria, ¿no? Y la persona va a escuchar unos sonidos muy agudos que lo remiten a un estado, ¿no? De prenacimiento. Tenemos experiencias muy interesantes porque los niños se refugian en partes oscuras, se van debajo de una mesa, se tapan, han hecho dibujos muy interesantes, pinturas, pintan todo de rojo, de negro.
Algunos lloran, algunos se enojan. Ahí no hay manera de interpretar de una manera subjetiva, es una vivencia. Inclusive hemos tenido que grabarlo para que los padres lo vean y no crean que son cuestiones nuestras, ¿no? Ahí se acaba el conflicto si tiene un programa completo y la persona puede resolver sus asuntos de raíz, es lo que yo puedo decir. Cuando ya la persona es adulta, después de 12 años, por ejemplo, adolescente, lo que hacemos ya no es la voz materna, sino un filtraje agudo para remitirlos a ese estado. Eso lo hemos hecho también con niños adoptados. Generalmente los padres que llegan no nos dicen que son adoptados. Nos dicen que tienen problemas de violencia, de atención, de aprendizaje, pero ahí vemos eso, ¿no? Hemos tenido experiencias muy, muy buenas. Un niño lo llevó una familia y yo dije, aquí al niño le pasó algo cuando tenía 7 años. No me dijeron nada, lo llevaron a terapia. Después supe que la madre que iba era la madre sustituta. La verdadera madre había fallecido cuando el niño tenía 7 años. A mí no me dijeron nada. Digo, aquí pasó algo cuando tenía 7 años. Después ya supe, sí, murió la mamá y esta mamá era la segunda esposa, ¿no? Entonces tenemos eh, vivencias muy interesantes en ese sentido para resolver esos problemas, ¿no? Es la experiencia que hemos tenido en 24 años de fundado nuestro centro. Es lo que puedo decir. Yoli, muy interesante todo tu abordaje, muy Sí. interesante, sobre todo porque vas a la parte clínica y con Sí. el método que tú estás teniendo y sobre todo gran experiencia y sobre todo que te fuiste a Francia, ¿verdad? A Sí. tomar esa certificación. Bueno, pues Sí. muy valiosa, ¿eh? Muy valiosa. Lástima que estamos tan lejos, pero creo que aquí en la Ciudad de México hay algunos centros también. Y bueno, pues ahora sí que tú eres la cabeza y qué importante lo que nos estás diciendo, que finalmente hay solución con Sí. un programa determinado que tú lo manejas, Sí. que nos puede o les puede brindar el equilibrio a todas las personas, llamémosle emocional, ese es a lo que tú te refieras, emocional, y Sí. también cognitivo, estoy entendiendo, porque también Sí. seguramente das Sí, esa ¿cómo parte no? de apoyo para acomodar toda Sí. esa situación de trauma. Mira, maravilloso, Sí. muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, porque ha Una sido pregunta. maravilloso. Sí, sí, Poplina y Juan Ramón, Telma. A ver, perfecto. A ver, ¿quién? Primero, Ver, a ver, Una. Pepina, vale. bueno, perdón por entrar y no haber apagado el No te micrófono. preocupes. Me costó mucho trabajo comunicarme, pero buenos días a todos, un gusto verlos. Muy interesante lo que Yoli acaba de decir, porque yo no conocía ese método, pero se me hace interesantísimo. Lo que yo quiero comentar es, empezaste a hablar de tu paciente, y a mí me está pasando algo similar con mi papá. Mi papá se murió hace casi 51 años. El 16 de junio cumple 51 años de haberse ido. No tengo ninguna deuda de que pendiente, sino me llama mucho la atención porque en realidad siempre es mamá la que está presente todos los días. Conmigo, con mis sobrinos, inclusive con mi hijo que no lo conoció, pero conmigo es, mi papá, esta música me ha venido constantemente presente, ¿no? Entonces todavía dije, ¿qué? ¿Ya vienes por mí o qué onda? Se fueron Marga y Julieta, pero que también ya me toca, pregunto, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Realmente me interesa saber cómo lo abordaste y aquí con Yoli, decir, pues, ¿dónde estás, no? Yo estoy en Querétaro, no estoy en México, Okay. Sí, pues si pudiéramos conocernos sería muy interesante. claro que sí. Maravilloso. Pues yo estoy en Hermosillo, Sonora. Estoy en el norte, pero puedo viajar. Puedo viajar. Para dar, de Sí, hecho, ha estado viajando mucho a Centro y Sudamérica, ha sido gran invitada de muchas organizaciones para compartir este método y sobre todo la maravilloso que es la experiencia
Eso es la experiencia, las evidencias. Eso es, bueno, en un momento dado nos dará todos sus datos. Pero bien, dejamos ahorita, gracias Pepina, ahorita le dejamos la palabra a Juan Ramón y luego a Telma. Bien, Juan Gracias. Ramón. Nada más Ajá. una pregunta desde mi desconocimiento del tema. Tomatis, ¿qué relación tiene con el neurofeedback? O no hay ninguna? Sí, cómo no. Mire, doctor, no conozco plenamente neurofeedback. En un principio quise adquirir el equipo, me interesó muchísimo, muchísimo. El método Tomatis ha tenido ya una larga carrera en tecnología. Nosotros empezamos con el llamado oído electrónico, ¿no? Es una estimulación. El método, yo creo que nació después de la Segunda Guerra Mundial con el doctor Alfredo Tomatis, que era otorrino. Después Ujú. ya su experiencia ya fue neurólogo, psicólogo, fue necesario, pero se enfocó en las funciones del oído, ¿no? Entonces, que son mucho más amplias de las que ya conocemos. De esta manera, toda la percepción sensorial, usted sabe, es lo que desarrolla nuestro cerebro. Lo que él descubrió es que esta percepción sensorial no va al cerebro directamente, de manera autónoma, llega al oído, llega al oído. Y es el sistema vestibular en concreto el que organiza y distribuye las diferentes áreas esa percepción. Si hay alguna disfunción en el sistema vestibular, esa percepción no va a llegar plena, ¿no? Y va a empezar a notarse con algunas desfases, pocas habilidades con el tiempo. Pero yo quiero agregar algo muy importante. ¿Dónde está radicada, digamos, la emotividad en el oído, por decirlo así? Pues en el oído medio. Ya ve que ahí está formado por los huesecitos más Sí. pequeñitos, ¿verdad? Cubiertos de músculo, es un sistema osteomuscular. Bueno, ese sistema del que depende todos nuestros músculos, por cierto, ¿no? Lo que hace es un movimiento de estirar y recoger, estirar y recoger. Si a mí me agrada lo que escucho en mi entorno, se va a recoger. De esa manera deja el tímpano terso, tenso, listo porque quiero escuchar. Pero si no es así y lo que veo me remite a experiencias dolorosas o me agreden o no me gusta, automáticamente el movimiento va a ser de estirarse para dejar el tímpano laxo. Y yo creo que todos recordamos, bueno, ustedes son más jóvenes que yo creo, ¿verdad? Recordamos muy bien las caricaturas de Charlie, ¿no? De Charlie Brown. ¿Se acuerdan cómo escuchaba a los adultos? Mamá, 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 mamá. ¿Sí? No quería escucharlos. No escuchaba bien a la maestra. Bueno, eso nos pasa también un poco. Queremos ser felices, no queremos enterarnos bien. Todos hemos tenido esos momentos. Ay, no me cuentes, no me platiques, no quiero saber. Pero resulta que si esa actitud es repetida, también nos vamos quedando carentes de una información importante para el cerebro. Es como guardar el polvo debajo de un tapete. No quiero verla, pero ahí se queda. Y desgraciadamente, varias habilidades y capacidades se van mermando por falta de esa información, ¿no? Entonces el equipo trabaja con cada parte del oído, con la cóclea para eficientar la audición, ¿verdad? La energía, que es un círculo, el sistema vestibular para que funcione correctamente y lleve esa percepción a diferentes áreas y con el oído medio. Yo le cuento una experiencia particular. Cuando yo fui a tomar mi programa al centro de Phoenix como cliente, había leído mucho del doctor Tomatis, que además es sumamente anecdótico, muy, muy, muy ameno. A mí me pasó esto, me empezó a tronar el oído. No había leído tanto como para darme cuenta de qué se trataba. Era un sonido de crack, de crack. ¿Qué había pasado? Lo supe después. Que mis experiencias no afortunadas me habían endurecido ese movimiento y tenía, digamos, oxidado, por decirlo así, ¿no? Con herrumbre, mi oído medio. El programa hizo que se volviera a mover para que yo tuviera una apertura, pero también no se trata de dejar a la gente sufriendo. Voy adquiriendo recursos cognitivos y emocionales para ahora sí resolver lo que tenga que resolver. De eso se trata el programa. Entonces, el equipo trabaja con cada parte del oído y
se colocan audífonos especiales que también tienen una estimulación ósea con las frecuencias sonoras que hay que fortalecer según lo que vemos en las gráficas del paciente, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa. No se pueden usar sonidos puros de pi, pi, sería horrible. Se utiliza música que viene de los laboratorios de Francia, se le llama música filtrada. El doctor Tomatis vio en sus experiencias diferentes con diferentes culturas que Mozart era el más apreciado y en algunas partes, digamos, soportado, ¿no? De manera que cada fragmento que dura media hora, se exaltan las frecuencias sonoras que deben de ir a un área del cerebro que la persona requiere por el tiempo necesario, ¿no? Entonces, cada consultor está habilitado para hacer programas, son personales. Aquí no hay paquetes para déficit de atención ni paquetes para... No, 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 no somos robots. Tenemos procesos que tengo que decirles a ustedes, ¿no? Procesos propios, individuales, ¿no? Entonces, es muy agradable porque en apariencia se escucha música. Claro que esa escucha va modificándose porque cuando estamos con frecuencias muy agudas, lo que vamos a escuchar es las frecuencias más agudas, ¿no? Entonces, inciden en cada área cerebral el tiempo requerido. Así se trabaja. Entonces, antes y después de cada fase de un número determinado de horas, se hacen test para ver el proceso, hay una pausa de asentamiento, porque no se pudiera llevar un programa de 90 horas continuo, porque se saturaría el cerebro. Tiene que haber una pausa de un mes, de 3 semanas, vuelve la persona, se hace otro test. En esa pausa hay grandes cambios. Y así vamos hasta tener 60 horas de programa, 90 horas de programa, por ejemplo, que son unas horas promedio, ¿no? Así trabajamos. No sé si eh, Ok. haya, haya aclarado algo, doctor. Ok, o sea, yo todavía me quedo con la duda de Sí, cuál es la diferencia entre esta estimulación profunda del neurofeedback sí. y el tono Ah, artificial. pues es que no sé, doctor, no sé, Esa era la perdón. pregunta. Me No, no te quedé, preocupes, fíjese no que te en preocupes. algunos centros, doctor, y me quedé con esa, me comentó una consultora. Dice, cuando viene un paciente, yo empiezo con Tomatis. Si veo que hay, es una verdad, si veo que hay problemas de recursos económicos, por decirlo así, hablo de programas largos como autismo, como síndrome Down, por ejemplo, entonces dice, sigo con neurofeedback. Debe ser Ok, excelente. Y dije, tengo que entonces, adquirirlo, tengo que adquirirlo. No sé si en neurofeedback se puede hacer programas personales o lo si es, desconozco. no sé, pero pues voy a Mm. averiguar, doctor, porque me quedé con ganas de adquirir ese equipo, ¿cómo no? Ok, gracias. Discúlpeme. No, gracias. Ok, Gracias. Quizás no Bien, formulé la pregunta tan centrada. Gracias. está bien. gracias. Telma y César, si quieres aportar algo, o Marco. Bien, Telma, dinos. A ver, déjame ver, allá. Bueno, ya hay varias cosillas que a mí me inquietan. Yo tampoco conocía este método, ¿sí? Y es muy interesante. Actualmente se está viendo muchas cosas que son de tipo de sonido. Por ejemplo, los sonidos bineurales, en donde se trabaja Inaurales. neural, ajá, en donde se trabajan precisamente emociones y que nos ayudan. Porque bueno, no necesariamente, un momentito, no necesariamente, pues tenemos que irnos a este método porque, pues, como la maestra, la doctora lo decía, ¿no? A veces, pues, la situación económica no lo permite del paciente. Pero sí nos podemos ayudar quizás con estos sonidos que nos van a ayudar y que le van a ayudar al paciente a mejorar en unión con otras, con la terapia, etcétera, ¿no? Entonces, también estamos en pañales en ese estado, porque apenas estamos
reconociendo todo esto. Antes la gente no lo reconocía, ni los médicos tampoco, ¿no? Los médicos tampoco, decíamos que eso no era cierto. Entonces, sí me interesa, es bonito este nuevo método. Creo que sí tienes toda la razón. El oído es un órgano muy sensible en nosotros y en los animales, más sensible todavía. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo siempre música tranquila, como clásica, Mozart, etcétera. Y entonces eso nos tranquiliza a mi perrita y a mí. Esa es una realidad. Mi perra se mantiene muy tranquila porque ella percibe más que yo en el sonido. Y eso nos está hablando de esta situación del oído que no se le daba la, ¿cómo le diría? El interés y la importancia, tienes razón, la importancia que se le debería de dar al oído. Porque incluso como tú lo dijiste, doctora Yolanda, una persona que tiene alteraciones en el oído y que ni siquiera se da cuenta o se da cuenta de muy poco, pues esto va a afectar precisamente toda la recepción del sonido. Entonces, esa era una cosa que te quería comentar. A Juan Ramón le quería preguntar si hay estudios neurológicos o neurofisiológicos, y ahora están muy en moda, en niños, pero que se encuentran, y también a ti también, Yola, si en niños inútero, que se están haciendo muchos estudios ahora ya, inútero, porque antes no se hacía. Y que sí se ha dado, se sabe que estos niños sí captan el sonido, ¿sí? Y también sí captan precisamente esos estrés que yo sé que sí, pero ya en forma, ¿qué les diré? Que ya lo hayan detectado desde el punto de vista científico, de una mamá con muchos traumas. Sí, permíteme, Telma, disculpa que te interrumpa. Hay que recordar que estamos hablando de las heridas de la infancia y sí, efectivamente, mi querida, cuando trabajé en el Hospital Infantil de México, nos hablaba mucho precisamente de la parte auditiva. Recuerden que es el primero a desarrollar el oído desde la pancita. Entonces es muy importante el oído y además creo que Juan Ramón tiene mucha experiencia también en todo lo que nos ha estado diciendo desde toda la parte de la biología, que cómo la mamá puede transmitir esto y recuerden, esas heridas son las que tenemos que determinar bien cómo sanarlas. Exactamente. Ahorita Yoli nos está diciendo que ella, las heridas de la infancia, cuando le llegan, nos está diciendo que toma ese método que es maravilloso para ir sanando junto con la parte terapéutica, o sea, psicoterapéutica. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Ahora, sí, Telma, perdón, sí. Sí, y tienes razón, Yoli, porque nosotros en el trabajo, en otras áreas, aquí, por ejemplo, en México, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero fuera de México no hay muchas, y menos en los estados chicos. Entonces, tenemos la herramienta de la psicoterapia ericksoniana y hacerlo en una forma muy positiva, creativa, para poder sanar estas heridas o que primero esta herida o esta inquietud que tiene esa persona se dé cuenta primero en un momento dado hasta dónde. Tengo una experiencia muy bonita
que no se me olvida precisamente porque fue muy bonita, en una terapia grupal, en donde estaba con unos jóvenes adolescentes, y cuando hicimos la terapia y que fuimos un poquito hacia atrás, esta persona fue algo que a mí me impactó mucho. eh, este, Me dijo que después que ella había recordado el trauma de su mamá cuando se murió, que ella tenía meses de haber fallecido, pero que además hasta olía su perfume en esa terapia, ¿no? Entonces, ella sanó, que estaba ella tranquila, más tranquila, etcétera, etcétera. Y entonces nos podemos auxiliar de la terapia precisamente para poder reconocer algunas situaciones y llevar a buen puerto a estas personas, aunque no tengamos otros métodos importantes para ayudarnos. También ayudarnos con las pinturas, las figuras, ellos escriban, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí, siento que podemos tomar de todo un poquito para sí, podernos ayudar A y sanar, ayudar a los demás. claro, Y a arte sanar la terapia, herida. claro que exacto, sí, arte claro que sí. terapia. Muy bien, Telma, perfecto, muchísimas gracias. César, tú como pediatra, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Eh, Aquí ahí estás, ok. sí se escucha mi voz, ¿verdad? Porque Sí, 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 disculpas que sí, no me veo, no te pero preocupes. no sé cómo arreglar esto. Bueno, a mí se me hace muy interesante esto del método Tomatis, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, 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 Nunca sí. lo había escuchado, creo que nada más me lo habías comentado alguna vez tú, Yolanda, pero realmente lo desconozco Ujú. totalmente. El método se me hace interesante. En base a lo que comentaba en el principio pues de lo de las heridas de la clasificación de esta señora de Liz Bourbeau, Ujú. pues se me hace muy interesante, creo que pues finalmente nos da ciertas herramientas para utilizarlas, para hacer diferentes formas de enfocar el ay, tratar se te- pues una herida de la infancia, sí. Realmente, como comentaba el doctor Juan Ramón, pues no tiene pues una base, no es una médico, no es una psicóloga, o sea, lo que tiene de su background, pues no es así como el que se esperaría, ¿no? Pero creo que el hacer esa clasificación se me hace interesante porque nos da herramientas que podemos utilizar para poder abordar de cierta manera y decir, ay, bueno. Ella habla de que también eso lo vimos cuando alguna vez nos dio clase la doctora Teresa Robles, el que utilicemos máscaras para poder continuar en la vida, poder enfrentar las situaciones a través de una supuesta herida de la infancia que hayamos tenido, ¿no? Y que esas máscaras pues las traemos puestas y que eso es lo que nos hace relacionarnos con los demás. Se me hace interesante ese enfoque, digo, porque pues es una forma de tratar de llegar a ese paciente, como le decías tú en el caso de tu paciente que odia a su hermana, ¿no me decías? ¿Su sí, hermana? sí. Ah, no, era a su abuela, a A su su abuela. abuela. Y Tenía tratar mande. no digo que tenía un resentimiento, más bien una culpa muy grande, porque decía, es que ¿cómo le hago para resolver esto con mi abuela? Yo ya casi me voy a ir y entonces, híjole, ¿cómo me la voy a encontrar allá? Dice, en el otro mundo me va a decir que yo la pateé, yo la insulté. Entonces eso era la herida de tan fuerte, la culpa que tenía tan Ajá. fuerte. Sí, pues yo diría, digo, los permite tratar de ver qué tipo de personalidad o carácter de personalidad se le generó a esta persona en base a ese herida, en esa supuesta herida o ese sentimiento de culpa. Aquí digo, Ujú. Ay, yo creo que todo esto radica en relación en la forma en que vivimos la falta, pues yo le llamaría como esa ausencia que percibimos cuando estamos desarrollando, creciendo, de amor. O sea, la forma en que sentimos en que no recibimos el suficiente amor de nuestros padres o de Ujú. nuestros cuidadores
y a través de eso pues desarrollamos pues una máscara, un carácter de personalidad, alguna situación de este tipo. Por ejemplo, a mí se me hacía muy interesante cuando alguna vez estudié lo del eneagrama, que el Ujú, eneagrama, las 9 tipos del eneagrama, los subtipos del eneagrama los enfocaba, que cada personalidad del eneagrama la enfocaba en base a cómo habíamos percibido nuestra falta de amor de parte de nuestros padres. Entonces explicaba, por ejemplo, por decir un número, el 5. El 5 que es el que sí le gusta estar investigando, aprendiendo cosas nuevas, cada vez quiere saber más y como que nunca se le acaba el sentimiento de aprender. Siempre siente que no sabe lo suficiente. Y que finalmente es una forma de que a través de que yo tengo mucho conocimiento, que yo fuera ese 5 yo aprendo mucho, es una forma de que atraigo el amor que sentí que no recibí en la infancia, a través de que la gente me busca para que yo le dé mi conocimiento. Entonces, o la personalidad tipo 2 que es muy servicial y que siempre se hace que lo necesiten los demás, es otra forma de que gano el amor de los demás a través de ser necesitado por los demás. Entonces, yo creo que ya sea el enfoque que plantea esta Liz Bourbeau o el enneagrama, yo creo que todo radica en la forma en que percibimos qué tanto fuimos o no queridos por nuestros padres o nuestros progenitores. Que si sí, esa falta de amor se sintió como rechazo, como una humillación, como lo abandono, como lo plantea esta Liz, o como le quiera uno llamar, pero finalmente yo creo que yo percibo que no fui lo suficientemente querido por mis padres y a través de eso, pues sí tengo un resentimiento, guardo un enojo, porque ¿por qué quería más a mi hermano? ¿Por qué quería más a mi hermana? ¿O por qué quería más a esta persona? Si yo me desvivía por quererme ganar el amor de mi progenitor. Entonces yo creo que mi enfoque muy aparte de esto, y también citando a lo mejor a no, yo creo que sí lo conocen todos, a Brian Weiss, que habla de las terapias de vidas Ujú, pasadas con hipnosis y demás, que también ujú. él todo lo enfoca en recuperar el amor, en que Sí, todo es por falta de que percibimos que no recibimos el amor suficiente. Entonces yo por ahí haría el enfoque, ¿no? Ver dónde sintió esa carencia de amor, en este caso tu paciente, y yo por ahí lo enfocaría. Esa sí, sería mi opinión. sí, perfecto, muy César. válido. Sí. Sí, muchísimas gracias. Fíjate que yo encontré una frase muy importante que se me hizo muy ad hoc. El amor es la raíz. Realmente el amor es la raíz de todo. Sí. Las heridas son los caminos y los recursos que nosotros debemos de tener y descubrir son los frutos. Por tanto, en este caso, con esta persona, lo que hago es, ahí viene la parte de la biología que nos dice el doctor Juan Ramón, era o es una persona sumamente inquieta, es hiperkinética, nerviosa, vamos a llamarlo de esta manera, que antes, hace muchos años antes, no había lo del déficit de atención ni nada de eso. Mm, Era una situación en donde era el niño inquieto, malcriado y tenía que obedecer a como de lugar, en donde pertenecía a un ambiente sumamente autoritario, no, llamémosle hasta autoritarista, ajá, en donde se hacía lo que el papá decía. Entonces, al dejar al chico a los 5 o 6 años en casa de los abuelos, ¿a dónde podía él sacar todo eso? Entonces, venía toda esa forma de explosión, de enojo, pateando, diciendo, vociferando. Cuando yo hago, y ahí va Pepina, a donde yo hago presente esa resignificación y decir cómo eras tú, cómo estabas tú, rebelde, reconocer antes que nada que era muy rebelde, grosero también con papá y mamá y en la escuela también, ya había antecedentes. ¿Verdad? No sabemos hasta qué punto se fue al médico o no, pero realmente tenemos esos antecedentes de mucha inquietud, de desobediencia. Posteriormente me dice que sí, fue o tuvo que ser tratado por el psiquiatra cuando tenía 17, 18 años. Entonces, de ahí yo ya me valí para decir, es que él tenía algo, pero entonces vamos a ver primero qué es lo que estaba pasando en él, resignificar a ese niño interior y decir, espérate, tú estabas así,
tú creciste y necesitabas algo, necesitabas el amor, el apapacho, pero estabas muy enojado. Entonces, digamos, hacer una regresión consciente y luego la resignificación, que fue la que hice, para que él quedara en paz. ¿Cómo fue y que me dio, al parecer, resultado? Es simplemente mantener, traer a la mente a abuelita, a su abuela y a su bisabuela. Y como ese niño interior, a llevar a ese niño pequeño, a pues a pedirle perdón a esa abuelita. Y abuelita, ¿qué dice? Finalmente abuelita y bisabuela lo abrazan y le dicen, pues eres mi hijo y estabas muy consentido. Y entonces estaba yo también, me dolía lo que me hacías, pero finalmente entendía que eras el primer nieto y te tenía yo que aguantar, o sea, tenía que aguantar. Pero si no te acuerdas, él curiosamente recordaba que la abuelita le decía, pues no vas a salir entonces o no te voy a dar el dulce hasta que te calmes. Y no le daba el dulce, entonces ella puso, fíjate qué curioso, con esa regresión que tuvimos, él se acordó lo que ella le hizo. No me acuerdo, no recuerdo si era la bisabuela o la abuela, pero ¿qué fue el resultado? Estuvo más en paz, hicimos una resignificación de todo esto y él quedó bastante más en calma, más sereno. Entonces, hasta ahorita vamos bien, vamos, ya les diré cómo va siguiendo, porque le di cita en un mes y vamos a ver si es cierto que se quitó para él. La parte consciente y la parte inconsciente hay que entrelazarlas. Entonces, sí, definitivamente la huella traumática, que creo que sí tiene mucho que ver, como dice Juan Ramón, esa parte biológica, esa parte, no sabemos, pues en aquel entonces cómo estaba, pero de que traía un problema, pues sí traía un problema, a lo mejor neurológico, ¿sí? Pero finalmente él ahorita se siente en paz, se siente en paz. Es un contador brillante, y la verdad se maneja de una manera bastante bien en su contexto actualmente. Pues no sé, Pepina, eso fue lo que yo abordé. Ajá. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Nada más, Yoli, Sí, quería dar una información. El sí. doctor Tomatís tiene un libro maravilloso que se llama 9 meses en el paraíso. Bien. ¿Sí? Para, Ana, sí, para anotarlo, sí. ahí viene paso por paso cómo escucha un bebé. 9 meses en el paraíso está en español, ¿verdad? Y en todo caso, Yoli, si no lo encontraran, pudiera mandar un PDF. No me encantan, pero pues si no hay, puedo Ajá, enviarlo con mucho gusto. ok. También aclaro que hay un programa para madres embarazadas que solamente consta de 30 horas. Ahí sí, 30 horas, donde tiene la mamá un relax profundo, y además al bebé se le proporciona esa potencia, porque son niños, inclusive se le llama bebés tomatiz. Hemos tenido muchas experiencias de una mamá, por ejemplo, que había llevado a 1 o 2 niños. Se embarazó y dijo, a ver, maestra, me dijo, vamos a ver si es cierto lo que dice. Le dimos el programa de 30 horas y ya cuando nació me dijo, bueno, mis hijos son inteligentes, son normales, pero este niño es otra cosa. Son niños muy despiertos, con hábitos regulares, acrecientan su inteligencia. Siempre decimos, el método Tomatís no te va a inventar nada, va a extraer todo lo valioso de tu inteligencia, de tus recursos, como están ahí, ¿verdad? Van a emerger. Entonces son niños muy especiales, ¿verdad? Entonces quiero compartirles porque creo que va a agregar algo interesante. 9 meses en el paraíso, ¿no? Yo tengo una Muchísimas experiencia, ay, perdón, sí, a gracias. Está nivel muy bien. madre, a nivel mamá. Mi segunda hija, no sé por qué no me la llevaron todo el día, nació a las 8 de la mañana, me la llevaron al siguiente día.
Yo dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, la niña venía con la enfermera el siguiente día llorando. Entonces, antes de que yo la pudiera tomar en mis brazos, le hablé. Inmediatamente se cayó. ¿Qué pasó? Pues que durante todo el embarazo yo hablaba mucho con ella. Nuestra voz, como madres, se transmite a través de la columna vertebral, ¿no? Entonces, ese sonido va a ser un vaivén, ¿no? En el líquido amniótico y es una caricia, por llamarlo de alguna forma, para el bebé, para el futuro bebé. Si nosotros estamos tranquilas, contentas, ese masaje va a ser muy armonioso. Imagínense cómo será cuando hay violencia o cuando hay otro tipo de problemas desde ahí, desde ese momento, ¿no? Entonces a mí yo no conocía el método Automatis cuando nació mi segunda hija y después me di cuenta de la importancia de la voz materna, ¿no? Es muy importante. Antes de tomarla en brazos, al hablarle, ¡pum!, se cayó en automático y la enfermera se quedó pasmada, ¿no? Entonces sí les recomiendo ese libro, 9 meses en el paraíso. Díganme si lo encuentran, por favor, y si no, para enviarles. ¿Sí? En el chat, con todo gusto, corazón. Sí, Muchísimas claro que gracias. sí. Gracias. Pero no nos ha dado, perdón, no nos ha dado el autor. Tomasí es el que Tomatis. Alfredo, es el doctor Alfredo Tomatis, como tomate, ¿no? Pero Tomatis, Alfredo. Sí, hay una bibliografía bastante amplia en español, pero en nuestro centro, mi socia ha traducido del inglés y del francés otros libros. A Yoli le puedo dar una lista de lo que tenemos con mucho gusto. Encantada, muchísimas gracias. Es para evitar los traumas, para que el niño salga adelante. Eso me encantó. Pero volviendo a nuestro tema, las heridas. ¿Alguien quiere, Marco, alguien quiere aportar algo, obtener, o simplemente de algún paciente que tenga, de cómo poder abordar esta situación de heridas en la infancia? ¿Sí? Díganme, a ver, le paso a Marco y luego a Eugenia, con todo gusto. No. Ok, primero, Marco, dime. Eugenia, las damas primero. Ah, bueno, ya te cedió Eugenia, vale. Muy amable, qué caballeroso. Bueno, en realidad ustedes saben que yo no tengo muchos conocimientos de terapia, soy más bien una educadora, fui una educadora. Pero el asunto que yo quisiera ponerles en la mesa es un asunto personal. Ajá. Yo tuve problemas durante el embarazo de mi hija, en donde yo lloré mucho todo el embarazo. La niña nació y tenía problemas de inseguridad, me costó mucho trabajo hacerla que pudiera, a veces salía y se cogía de mi pierna y no había forma para hacerla que caminara o que siguiera, porque no quería ir y muy, muy inestable, dijéramos, no inestable, insegura, más bien insegura. Y así pasó la vida, se fue desenvolviendo afortunadamente y llegó a la universidad en donde le hicieron hacer un estudio de el aire, el viento. Tenía que hacer un escrito más bien, no un estudio, un escrito. Entonces ella hizo uno en donde hablaba de una mujer que estaba sentada llorando y que ella, como el viento, no podía hacer nada. Que podía ella con su fuerza destructiva levantar árboles, techos, con una fortaleza, pero para esta mujer era incapaz de ayudar. Yo lo tomé como un estudio, o sea, un relato de un sentimiento nacido en esa época en que ella como feto había vivido mi dolor. Sí. Pasaron los años y ella sigue ahorita con problemas de inseguridad.
hizo una carrera de comunicación, ahora ya hizo una carrera como enfermera, es exitosa, es capaz, pero es insegura, sigue siendo insegura. Entonces, yo me pregunto, a pesar de que está yendo con una psicóloga, no podría decirle si es buena, si es mala, qué método sigue. Ella no progresa, o quizá no a mi ritmo que yo quisiera que ella ya superara, ¿no? Ya tiene 50 años, entonces pues ya debería de tener una vida un poco menos, vive bien, está contenta, pero para mi gusto algo le ha de doler en el corazón que no dice. Ok, bien, bien, Eugenia. A ver, Juan Ramón o alguien, si quieres comentar algo, Juan Ramón, Ok. o Bueno, César, o quien sea. A ver. quizás para puntualizar y dar respuesta también a la pregunta inicial que tú hacías, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de esto? Ujú. Tenemos que tener herramientas para poder hacerlo. Y una de las principales herramientas en cualquier contexto, pues es escuchar la narrativa del paciente, una adecuada entrevista y solo después tener instrumentos, ¿verdad? Existen instrumentos muy particulares, yo creo que en las diferentes áreas, para diagnosticar apego, para lo que mencionó Yolanda de Tomatis, para lo que mencioné del neurofeedback, pero una herramienta para mí clínica fundamental es justamente el genosociograma. ¿Y cómo leer en un genosociograma los 10 haces del estudio original y otros más? ¿Verdad? ¿Y cómo leer en un genosociograma los traumas de vinculación? O sea, el trauma interpersonal. ¿Ok? De hecho, hay un libro como tal, Psicología Interpersonal, del doctor Siegel, ¿ok? Que habla justamente de esto y enriquece la teoría del apego. Si a alguien le interesa este tema, por ahí puede empezar. Existen Ujú. los test para trauma simple, agudo y complejo, ¿ok? Para otro evento que no aparece en el DSM-5, pero que cada vez está más reconocido, que es el trastorno traumático del desarrollo, propuesto por el doctor Van der Kolk, ¿ok? Entonces, una vez teniendo eso, saber que el principal instrumento de cambio, de tratamiento, primero es el terapeuta, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ofrece el terapeuta? ¿De acuerdo? Se llama corregulación, ¿ok? Es decir, lo que dijo Yolanda respecto a su bebé, ¿verdad? Si ella estaba tranquila, entonces pudo transmitir esa tranquilidad al bebé, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si hubiera estado ansiosa o preocupada o deprimida o triste, también se transmite, ¿de acuerdo? Y se transmite no porque exista una química, ¿de acuerdo? Sino porque la lectura de la comunicación no verbal es lo que prevalece en los bebés, ¿ok? Y entonces vamos a hablar más bien de descripción más que de interpretación, ¿ok? El bebé y los niños tienden mucho a interpretar, por eso su mundo es mágico, por eso su mundo es mítico, ¿de acuerdo? Y solo es objetivo para el adulto que es capaz de describir desde las funciones ejecutivas de lóbulos frontales. El niño no puede hacer eso, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, también es importante que nosotros tengamos claridad de qué es lo que pasa en el neurodesarrollo, ¿de acuerdo? ¿En qué momento el cerebro humano está listo para amar? No tienen que saberlo, ¿ok? Pero para el niño, para el bebé, ni siquiera existe el otro. El otro va a existir a partir de los 2 o 3 años. Antes, está fusionado con la mamá, ¿de acuerdo? Desde la psicogenealogía, para dar respuesta a Eugenia, hay un libro que se llama Ay, mis ancestros me duelen, de Anna Anselin Schulzenberg, ¿sí? Y ella dice concretamente que a partir del 6.º mes el bebé sueña los sueños de la madre, es decir, se conectan sus sistemas nerviosos, ¿verdad? Por otro lado, el cortisol
La epinefrina y la norepinefrina, que son hormonas de estrés, son capaces de atravesar la membrana hematoencefálica y la membrana transplacentaria. Entonces, el bebé, el cerebro del bebé y todo su cuerpecito vive el estrés de la madre. ¿Ok? Solamente que de manera inconsciente. Ahora, cuando tenemos estas historias, tenemos autorregulación y entendemos también qué es lo que queremos hacer con la terapia y tenemos manera de comprobarlo, ¿ok? La terapia de todos estos eventos no es cognitiva de manera primaria, es decir, no es descendente, es decir, del cerebro hacia abajo, de la mente hacia abajo, no, es del cuerpo hacia arriba, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿qué tienes ahí? Técnicas somatosensoriales, técnicas de relajación progresiva de Jacobson, técnicas de respiración, ¿cómo se llama esto? Pranayama, ¿sí? De yoga, Sí, ajá, ajá. ¿de Sí, acuerdo? Marco, Ajá. tu Ah, micrófono, Marco. En primer lugar, darles la bienvenida a los que llegaron tarde, estilo Josefina, Ah, que llegó. pero, ajá. A Bueno, ver, pues Marco, ¿me permites tantito para que continúe, finalizar en lo que decía el doctor, para lo que decía también nuestra Eugenia? Sí, sí, dime. es que justamente era sobre ese tema, querida Jolene. Yo quería un poco enfatizar el tema de las técnicas subjetivas que existen para probar o no probar que los niños o bebés tienen problemas traumatológicos desde la epigenética. Y lo que habló Yolanda nos llamó la atención a todos, calculo, que sí existe una técnica científica para comprobar esto. La pregunta es la siguiente, si realmente podría existir una técnica a través del laboratorio para lograr ciertos resultados en los traumas que puede tener sí o no un niño o un bebé. no tengo a mano, ni siquiera el nombre, pero es real. Hoy se estudia genéticamente la función de los telómeros. No sé si conoces el término, ¿sí? Ok. La capacidad de extensión de los telómeros se mantiene e incluso se incrementa ante un contexto saludable, pero se acorta en contextos no saludables. ¿De acuerdo? Hay estudios científicos que hablan de cómo afecta, por ejemplo, una hambruna vivida por la madre, cómo se transmite esa hambre epigenéticamente, mínimo 3 generaciones. Sí, Ah, caray. sí, Mínimo 3 generaciones. Existe otro estudio en donde madres que engendraron en medio de la guerra, ¿de acuerdo? O que nacieron sus bebés en medio de una guerra, van a tener un daño neurobiológico sí, semejante a un soldado que vuelve de la guerra. Es decir, va a tener un trastorno de estrés postraumático desde el vientre materno, sí. transmitido epigenéticamente por la madre. ¿Cuánto va a durar? De 5 a 7 generaciones. Entonces Wow. hoy se estudian a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y Ujú, vamos a encontrar ese tipo de eventos. Ahora, no en todos, no en todos. ujú. Boris Cyrulnik, uno de los principales exponentes de la resiliencia, él es sobreviviente de los campos de concentración, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Gabor Maté es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? ¿Qué tuvieron ellos? Factores de resiliencia, grupos de apoyo, competencias socioculturales, ¿de acuerdo? Ambientes que les fueron favorables. Entonces, una experiencia traumática no implica trauma mental. Una herida no implica trauma mental. Y un trauma tampoco siempre implica una herida. Entonces, no, eso es demasiado simple. Es más elaborado. ¿De acuerdo? Pero hoy contamos con evidencia. Ahora, repito, si ya lo diagnosticaste, ¿de acuerdo? Ahora hay que abordar, ¿de acuerdo? Y el primer abordaje es contención y corregulación. Y entonces eso empieza en el cuerpo.
¿ok? Que no está peleado con ninguna visión. Al contrario, hay muchas técnicas para abordar ahí, ¿de acuerdo? Y solamente después, como un segundo paso, se trabajan las memorias traumáticas. La regresión de la que habló Yolanda. Hay otros sistemas de familia interna que también se puede hacer, que tienen que ver con el niño interior, etcétera, etcétera. Con hipnosis. Tenemos el caso de, narrado por Milton Erickson en el libro de El hombre de febrero, ¿ok? En los libros de Tere tenemos abordajes de abuso sexual infantil, ujú, ¿ok? Tenemos técnicas de MDR, por ejemplo, de la doctora Shapiro. ¿Mm? En fin, existen miles de técnicas. Y un tercer paso, que es la integración de todo el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ok. Entonces, Ujú. primero definir si es una herida o no fue una herida o simplemente fue un constructo, ¿verdad? Oh, Porque si no fue herida y fue un constructo social o familiar, entonces es más fácil de removerlo. ¿Cómo? Con evidencia que en los hechos hablan más que las palabras. Ujú. Ujú. Repito, mi paciente que se sintió siempre abandonada, regresa a su país natal y se da cuenta que no, que la dejaron para protegerla y que sobreviviera. ¿De acuerdo? Y aquí hay otro tema que tiene que ver, bueno, hasta ahí el abordaje con esto que acabas de mencionar. Y para Eugenia, pues una sugerencia de cómo continuar esto, ¿verdad? Y otra sugerencia, muchas veces han mencionado el amor y tú misma mencionaste, Yoli, muy Sí, respetable, ¿de acuerdo? Pero cuando yo dije, ¿a qué edad está preparado el cerebro para amar? No estoy hablando de conductas amatorias, estoy hablando de la función de amar, ¿de acuerdo? Porque, a ver, el amor es un sentimiento, sí, ¿verdad? Entonces, un sentimiento requiere competencias cognitivas, competencias críticas y pensamiento reflexivo. Entonces, cada vez hay más opiniones de que el amor es un constructo, ujú. ¿verdad? El niño no tiene esas competencias. La vinculación del niño no se da por amor, se da por sobrevivencia. Es la primera función cerebral, es la máxima función cerebral. Sí. Sobrevivir. Ujú. Y si el niño sobrevive, sobre eso se construye la paz neurobiológica. Y esos son los cimientos. Seguridad y paz neurobiológica permite que pueda haber felicidad y permite que pueda emerger el amor. No existe corregulación, no existe seguridad neurobiológica, no existe paz, no puede existir un buen amor, no puede ser feliz en la vida. Ujú. Y estoy hablando desde las neurociencias relacionales, desde la teoría del apego, desde la mentalización. ¿Ok? Ujú. Bueno, es una propuesta, no es mía, esto es desde la psicotraumatología del doctor Siegel, de Van der Kolk, de muchos otros autores, Gabor Mate, que ya lo mencioné varias veces. Bueno, ahí está. La doctora Shapiro. Sí, Este, oh, excelente, muchísimas gracias. Sí, yo con respecto a esto que dices, yo diría, ahora sí que solamente es mi aportación, con todo respeto, es que el niño es esa parte que nace y como bien lo dices, es simplemente dependiente de, por lo tanto, mamá es la que proyecta esa emoción, ese vínculo, ese que transmite con el apapacho, con la voz, con las caricias, con todo eso es en donde siento yo que el amor se va, o el lazo afectivo, vamos a llamarlo de esa manera. El lazo claro, afectivo, ajá, se va construyendo, el niño lo está sintiendo, porque como bien lo dices, hasta los 2 años, ok, de acuerdo, pero es esa necesidad del niño de tener ese vínculo porque lo está experimentando a cada hora. Entonces, para mí sería ese primer lazo afectivo que se va a convertir o a mencionar como amor.
Ajá, ese sería mi punto de vista. Sí, Te quiero sí. agregar algo ahorita que mencionaste, porque fíjate que no nada más es el vínculo en el trato y en el contacto físico. Hace, no sé si 1 o 2 meses, salió una publicación, en donde la madre produce leche diferente si el bebé es mujer o si es hombre. Ah, caray, eso no Produce me lo leche sabía. diferente si el Ah, niño está caray. enfermo, si está comiendo, si está estresado o no está estresado. Ajá, Entonces, no solamente es subjetivo, es ajá, totalmente objetivo, confirmado. La leche materna no es la misma para hombres y mujeres, digo, para niños y niñas. No es lo ah, mismo para caray. un niño sano que para un niño enfermo. ¿De acuerdo? Wow, Sí. interesante, no lo Sí. sabía yo, pero qué increíble aportación. Ok, bien. Pues para Sí, que se lo no, digan a sus pacientes, o sea, si vas a claro, amamantar, calma, porque tu leche va a transmitirle al niño tu estado, las hormonas de tu estado emocional. que Así claro, que ahí eso sí, tenemos un Claro. endocrinólogo que a lo mejor conoce este estudio o nos puedes comentar algo. César, claro. Exacto. No sé, Sí, o sí, sea, eso evidentemente está demostrado que a través de la leche, pues se pasan todas las hormonas que estén en exceso en la madre, ¿no? Entonces, sabemos que por eso muchos bebés tienen sangrado menstrual por la leche, los estrógenos que pasan a través de la leche. Tenemos también otros trastornos de tipo hormonal por lo mismo de lo que transmite la leche. Entonces, igualmente, así como la leche, pues también se pasan hormonas y que se liberan del estrés, catecolaminas y otras cosas. Entonces, claro que se transmite a través de la alimentación del seno materno, pues todo el estado emocional de la madre, ¿no? No es lo mismo que la mamá que se acaba de pelear con el papá o Claro, claro. con la suegra y que le está dando seno materno al niño, que al rato el niño tiene diarrea o tiene otro problema gastrointestinal, ¿no? Eso es claro, ¿no? O sea, pues la mamá tiene que estar en un estado de tranquilidad. Una mamá que alimenta el seno materno al niño tiene que estar en un estado de tranquilidad, no estar bajo presión, no estarse enojando o estarse peleando, ¿no? Porque todo eso lo claro, transmite la leche materna, claro. Claro, sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Gracias, César, De gracias. nada. gracias César, gracias Juan Ramón. Oye, Marco, ya te me fuiste, tú querías abordar algo, querías preguntar algo, dino con todo, confianza, dime. Bueno, yo estoy con una duda desde el otro día. Tengo una propuesta y quería compartir con todo el público, en especial con Juan Ramón. Tal vez nos pueda responder un poco. Es una pequeña hipótesis mía que habla de que todo ser humano tiene las 5 heridas de la infancia de cierta manera y a ciertos niveles en la actualidad, Ujú. que vamos viviéndolos en diferentes circunstancias, no necesariamente de nuestros padres. Nuestros padres pueden haber sido perfectos, entre comillas, pero los hemos vivido de nuestros hermanos, de nuestros amigos, la escuela, la infancia, no sé. Es una pregunta y una duda que tengo desde hace mucho tiempo, Juan Ramón. Ok, no tengo la respuesta, pero sí tengo algo que te puedo decir como un test, ¿de acuerdo? Cualquier conducta reactiva fuera de contexto obedece a un trastorno de la infancia, ¿ok? Eh, Quizás más que saber que tenemos una herida es cómo lo estamos manejando. ¿Mm? Vaya, si todos conocen un genograma, vamos a suponer, ¿Lo conoce? A ver, aquí está levanten su mamá manita. y aquí está papá, ¿de Sí, acuerdo? Y hay un bebé, hay un niño, ¿de acuerdo? Pero ese niño se vive lejano de mamá y lejano de papá, porque el ambiente entre los padres es de conflicto y de dependencia, donde hay infidelidad del padre, hay alcoholismo del padre y en la madre hay sumisión y desde luego hay datos de depresión o de ansiedad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el riesgo para el bebé o para el niño? O supongan que le llega un adolescente de 15 años que tiene conflictos con drogas, ¿ok? Y tienen ese genograma.
En ese contexto nació, en ese contexto vivió. ¿Qué hay que hacer? Sanar. No, ok, ¿qué es lo que hay que sanar antes de sanar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que prevenir? Y esto se los escribo, se los firmo. Hay que prevenir el suicidio en este niño. Una persona que se encuentra en conflicto con sus dos padres, que ha crecido en un ambiente de violencia intrafamiliar, de adicciones, con una madre depresiva, se siente profundamente solo en el mundo y tiene, si no intentos, pensamientos, tendencias suicidas o a experiencias de alto riesgo. Y esto lo puedes leer en un genograma. ¿Ok? Entonces, me interesa que se sintió solo, me interesa que fue abandonado, me interesa que tuvo negligencia. Sí, pero secundariamente lo que hay que resolver es la inmediatez. Y la inmediatez que ese muchacho va a buscar suicidarse o está intentando matarse. Sí, Ujú. es ¿Ok? conservar la vida, exactamente. Exacto. Entonces, ¿que tiene heridas? Sí, sí las tiene. Probablemente también nosotros, repito, ¿qué estamos haciendo con eso? Pues si tú te Sí. encuentras en un contexto y usas una herramienta que te permite analizar el contexto de concepción, de gestación, de primeros años de vida, y lo contrastas con lo que tienes hoy, prioridades, Ujú, ujú. desde mi punto Claro. de vista. No sé si con eso contesté, Marco. Eh, sí, tal vez te fuiste un poco muy radical. Me parece que la depresión a ese nivel es realmente... Pero yo me refería un poco más a los problemas de la infancia que todos en cierta manera los llevamos y los vamos cargando y los vamos cargando desde que van aconteciendo y no necesariamente de nuestros padres. El punto es que no necesariamente nuestras heridas de la infancia son de nuestros padres. Ese es mi punto. Son dos preguntas en una. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Ujú. Eh, ¿Ok? Y tiene que ver con los ancestros. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Puedo cargar heridas que no son mías. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo heridas, está bien reconocerlas, pero el punto es saber qué es lo que estoy haciendo con ellas hoy. ¿De acuerdo? Sí. ujú. Si me estoy destruyendo, si estoy, a ver, porque ya no hablamos, bueno, cada vez se habla menos de estrategias de resistencia o que es resistente, que generamos ese tipo de conductas. Ahora vemos estas resistencias como estrategias de sobrevivencia, ¿ok? Ujú. Le cambia un poco el contexto, porque, a ver, no es lo mismo que alguien se viva como víctima de las circunstancias que alguien se viva como sobreviviente de las circunstancias. Es una experiencia corporal totalmente distinta. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, pero tu mirada o mi mirada va a contagiar a mi paciente. ¿Ok? Si yo lo veo como víctima de circunstancias, lo estoy viendo como yo, lo estoy viendo como el Salvador. ¿Verdad? Ujú. Pero si lo veo como alguien sobreviviente, lo estoy viendo como una persona resiliente para él. Ah, Es diferente mi postura, es diferente mi conducta. ¿Ok? Bueno, No sé, quizás no me acerco tanto a la comprensión. Yolanda iba a decir algo más. más que nada, sí, con respecto a la pregunta de Marco. Mira, Marco, yo siento, y esto fue por una plática que a veces llegamos a tener algún día acerca de las heridas de la infancia, que yo te decía, eso de estar sanando al niño interior o a la niña interior, ay Dios santo, ya chole con eso, ¿verdad? Ya basta. Bueno, creo que cada niño, cada personita cuando nace, tiene también sus propios recursos dependiendo del contexto en el que se encuentre. Esa parte de sentir, entre comillas, es que mi mamá me abandonó, es que el niño de 3 años lo siente, podríamos decir que así lo podríamos calificar, pero entre comillas, pero ya el niño y los papás comenzaron a ver, oye, me tengo que ir al cine y ¿qué crees? Para que no llores vas a hacer esto, pero
plantean todo el contexto en el niño de 3 años para que comience él a elaborar sus propios recursos. Vas a hacer esto, vas a pintar, vas a dibujar, vas a hacer, o sea, el niño, los padres van a comenzar a tratar de influir, pues, y que esa capacidad que el niño tiene de regular sus emociones, que como vamos a la escuela, vas a quedarte allí y no ese berrinche tan grande. El niño comienza a ver y a instar en él mismo, a ocupar en sí mismo esas herramientas que tiene para decir, bueno, mamá y papá se van a ir y yo me voy a quedar aquí, pero van a regresar. Entonces, si el niño comienza a estar en esa sintonía, en ese camino, yo creo que esa herida de rechazo, de abandono, vamos a suponer que fuera, entre comillas, hacerse, no fue tal. El niño tiene sus propios recursos porque está en un ambiente armónico, que mamá le da confianza, papá le da ese equilibrio, esa seguridad. No sé si me estoy dando a explicar. Creo que la familia, papá y mamá, pueden muy bien influir para que el niño comience a sentirse seguro, con esa fuerza para seguir adelante y decir, mamá tiene derecho a irse con sus amigas o ir para allá o dejarlo como este señor que les dije, irse con abuelita, irse y dejarme con abuelita, ¿sí? Y yo poder hacer algo, dibujar, pintar, hacer, porque yo tengo mis propios recursos. A eso voy, que muchas veces a mí incluso me llegaron a preguntar, oye, es que todos, y aseguraron, todos hemos tenido todas las heridas de la infancia, y le dije, ay, perdóname, discúlpame que diga que no, porque yo desde que nací, o a lo mejor fue una niña muy consentida, o como tú quieras llamarlo, pero yo no me acuerdo de nada que fue esa parte de abandono de mi mamá y de mi papá cuando me dejaban en el kinder, o nada, lo fui aprendiendo y me fui adaptando por la seguridad que mi papá y mi mamá proyectaban en mí. A eso me refiero. No hay heridas de ese tipo si mamá y papá están en sintonía y proyectan eso. Pero, ojo, si hay esa parte de que papá se va o mamá se va y realmente ya no regresa, bueno, ese ya será otra cosa. Eso ya será otro motivo. Pero, repito, volviendo a mí, de traición, te voy a decir, las heridas en mi experiencia y en mi contexto comenzaron a partir de mi primer trabajo. Yo decía, pero ¿qué es esto? Yo vivía como que en una burbuja, como realmente en donde decía yo, oye, pues todo está bonito, todo está lindo, es hermoso el trabajar, por fin voy a trabajar aquí. Reconoce que fue a partir de tu primer amor, mejor. No, bueno, de mi primer amor al trabajo, porque yo estaba, bueno, maravillosamente embebida en trabajar en un hospital, y cuando me dijeron, ya tienes trabajo en el Hospital Infantil de México, bueno, fue maravilloso, pero allí fue cuando comencé a ver la traición, la envidia y otras cosas que dije yo, pero ¿qué es esto? Esto yo nunca lo había vivido. A eso yo me refiero, heridas, pero ya no fueron de la infancia, ya fueron de la adolescencia quizá. No sé, ¿tú qué opinas, César, Juan Ramón y todos los demás? Sí, Marco. Yo sí estoy de acuerdo contigo, Jolín. Sí tenemos esas heridas. Puede ser que nos lleguen en diferentes instancias. No necesariamente se llaman, entre comillas, heridas de la infancia, pero pueden llegarnos cuando estamos de adolescentes, de universitarios, etcétera. Entonces son heridas, ya para Ese era mi punto, ¿no? Ese era mi punto, que en algún momento hemos vivido ciertas heridas de humillación, de abandono, etcétera, etcétera. Eso sí. Eso sí. Ese era mi punto. Eso sí te lo compro, porque todos estamos caminando, y ¿cómo vamos a aprender? Pues cayéndonos. ¿Cómo vamos a andar en bicicleta? Aprender a andar en bicicleta. Pues vamos y nos caemos, pero ¿quién estuvo allí para decirnos tú puedes, levántate, órale, vamos otra vez? ¿Papá o mamá?
Y papá y mamá nos guió para otra vez volver a estar en la bicicleta. Y cuando ya no estamos en la bicicleta, ¿quién está? ¿De dónde nos formó? ¿De dónde nos llegó esa parte? No desistas, sigue adelante. Las caídas son lecciones para aprender. Ahí está la cuestión. Ese es mi punto de vista. Hoy es mi punto de vista. ¿Ok? Sí, yo. Perdón, no sé si todos los niños hayan tenido la misma experiencia. Yo creo que los niños viven con normalidad lo que les toca. En mi caso, yo nací en Ciudad Juárez y ustedes saben la fama que tiene Ciudad Juárez. Y en la época en que yo nací, pues eran famosos los robachicos, ¿no? A mí me dejaban en un kinder, en un parque muy grande, creo que se llama Agustín Melgar. Me dejaban una hora antes de que abriera la escuela. Yo tenía 4 años y a mí me dejaban sentada en una banca en el parque a esperar que abriera la escuela, todo el año. Yo lo viví con normalidad, ¿sí? ¿Por qué me dejaban así? No sé. A propósito de heridas, ¿cuándo me di cuenta que eso no era normal? Cuando fui madre. Cuando fui madre, se me vinieron todos los recuerdos de la infancia. ¿Por qué me dejaban una hora antes cuando yo tenía 4 años? Fue un milagro que no me perdiera o que me pasara algo más, ¿no? Me asombró mucho y sí, nunca tuve una explicación, mi madre nunca me contestó nada. En mi caso, hubo con la historia familiar, que no viene el caso aquí contar, uno tiene que realmente tener la compasión en el sentido correcto de la palabra, de saber que los padres tuvieron una u otra vida muy difícil y que también pueden darse, y también yo pienso que el ser madre, también hay mitos acerca de ser madre. Quizás no todas las personas, eso lo sabemos, debieran ser madres. ¿Mm? Y en el caso mío, posiblemente hubo algo de eso y no hallaba cómo resolverlo mi madre, ¿no? De hecho, por ahí creo que le mandé un relato a Yoli acerca de que en el último tiempo de mi madre ya enferma y que empieza a perderse la memoria, no me conocía y me preguntó que si yo tenía hijos. Dije que sí, estaba en mi casa, en mi recámara. Y le pregunté, ¿y usted tuvo hijos? Y me volteó a ver con extrañeza. ¿Nunca? ¿Sí? Entonces yo creo que uno tiene que comprender realmente qué ha pasado, qué han pasado los padres, cómo lo han resuelto. Y ciertamente que toda mi formación jamás me pude quejar de toda la atención que me pusieron a mí y la dedicación que tuvieron. Pero fue un fragmento de vida ahí de mi madre y que yo lo respeto, y que yo lo respeto. Y que cuando ya fui madre, lo poquito que quizás quise haber tenido un poco más, lo volqué en mis hijas. Los disfruté enormemente. Estoy segura de que fallé de otras maneras, ¿verdad? Eso seguramente, ¿no? Pero aquí viene el concepto de amor y que yo creo que el amor sí puede curar, ¿verdad? Y tener compasión con nuestros padres. Es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Yoli, muchísimas gracias. Y bueno, pues fíjense que yo estoy viendo el tiempo, el reloj, y se nos está yendo, más bien se nos fue completamente. Fue una charla maravillosa y agradecida a todos ustedes por estar aquí. Entonces, bueno, pues les agradezco, Juan Ramón, si quieres despedirte con una frase o qué les deja esta charla para pues dar por terminada esta sesión. Si alguien quiere prender su cámara para tomar una foto, me encantaría, y si no, bueno, pues ya la guardamos así, como ustedes gusten. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. Ay, Juan Ramón, tu micrófono. Sí. No, todavía no se oye. Que creo que lo que acaba de mencionar Yolanda es fundamental. El adulto que somos ahora puede mirar con compasión su historia y la historia familiar. Y esa es una bonita manera de reconciliarte con lo que ha pasado. No vas a cambiar nada, pero te estás reconciliando con todo lo que pasó. Sí. Muy Sí, agradecido gracias. a todos. Gracias. Muy enriquecido con la opinión de todos.
Gracias. Gracias. Gracias, César, te agradezco infinito. Si quieres cerrar con una frase. Pues básicamente me encantó, me encantaría que repitieras la frase que dijiste de lo de las heridas y el amor. Me gustó mucho. Ya la voy a utilizar para mis terapias también, me Sí, Que el amor es la raíz, encantó. las heridas son No los sé. caminos y los Ajá. recursos son los frutos, que entonces viene a ser la resignificación. Exacto. excelente, ¿Sí? excelente. Sí, Me Ajá. encantó esa frase. Ya la voy a hacer propia. sí. Ay, por favor, pues es Sí. de todos, encantada, no sé de dónde la Ok. oí. Vale, muchísimas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta Mario, luego. Marco, Yoli, a ver, Yoli, ajá, Eugenia, a ver, bueno, vamos por partes, Gracias. rápidamente, con una palabra, Yoli, compasión acabas de decir, ¿verdad? Compasión, sí. Aprendí muchísimo de todos y lo incorporo también a mi quehacer, a mi labor. Me encantó y recibí mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yoli. Marco, Yo tengo una frase que utilizo para mis pacientes, ojalá pueda gustarles. Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Sí, sí, por supuesto. sí. Muy buena frase, la voy a hacer mía. Perfecto. Y además hago ahorita un paréntesis porque tú vas a dentro de poco, que no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha, para abordar un tema importante ya próximo a salir para junio. Así es que, ¿me puedes recordar el tema que quieres dar? Es un libro que escribí ya hace unos 2 años que se llama Dieta mental más dieta física igual salud. Les voy a comentar, es Ujú. simplemente para lanzarles algunos tips sobre lo que está escrito en el libro, algo, una charla, una conversación. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Muy agradecida. Eugenia. Ay, pero abran su micrófono, abran su micrófono. Una palabra para terminar sería la apreciación. No es lo mismo que yo aprecie una situación a la que tú puedas tener sobre la misma situación en el mismo momento. Podríamos tener percepciones diferentes. Eso Claro, es con lo que yo... Ujú. Y claro. un gusto verlos y oírlos. Muchas Gracias. gracias. Abrazo hasta Monterrey. Gracias, gracias. Igualmente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Si pueden abrir. Ajá. Claro, dime, ¿es que estás como Adalberto Gómez? Ah, ajá. Pero mi querida Lidia, a ver nada más, abre tu micrófono, por favor, Lidia. No se abre, no se abre, pero bueno, ok, no, no se abre. Bueno, no se Yoli, pudo. soy Marta. Ya, ya. ¡Ay, Martita! ¡Qué bien! Mira, ok, a ver, Sí, listo, Martita, qué gusto. sí pude escuchar todo, lo disfruté mucho y me quedo con mucho aprendizaje, con mucho reconocimiento y mucho entendimiento. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Gracias, Martita, Encantada. abrazo. Abrazo hasta Un abrazo. Oaxaca. Gracias. Gracias, gracias. Mi querida Lidia, si puedes, ahora sí ya la abriste, con una palabra nada más, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Solamente agradecer la invitación, aprendí muchísimo y me sirve mucho toda esta información. Gracias, te mando un abrazote. Gracias, ahora sí, hasta Estados Unidos, ¿verdad? ¿Los Ángeles o en Texas? ¿En dónde estás? Ya no me acuerdo. En Texas, En estamos por Texas. acá por Texas. Vale. Un abrazote, corazón. Saludos a tu Gracias, bye. esposo. Gracias, gracias. Bye. ¿Alguien más que quisiera despedirse o decir algo? Pues Y nada si más no, decir gracias. Nada más Pepilla. decir gracias. Es muy importante también darnos cuenta lo que estamos viviendo nosotros y
como dicen, ¿no? Cada vez dices, bueno, qué padre la información, que algo que me importa sobremanera, lo sabes, es Juan Pablo. Y que dices, tuvo esto. Entonces, pues no la hice tan mal, ¿no? Y pues gracias y saludos a todos. Juan Ramón, un gustazo. Muchísimas gracias a Así es todos. que, Un abrazo a todos con mucho cariño y fíjense que yo tengo algo que incluso en el grupo de colegas tenemos para psicoterapeutas y también para todos, aplicar una técnica que les quisiera yo compartir a todos cuando hay sucesos fuertes, inesperados y para proteger al inconsciente que si hubiera alguna situación en un accidente, que vamos caminando, y que hubiera alguna situación fuerte, cómo abordar eso, el inconsciente. Ya luego les platico muy bien, Juan Ramón, ya César, porque se me hizo muy importante a raíz de una película que vi y dije, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier evento extraordinario y proteger al inconsciente de todas, absolutamente de todas las voces que estemos allí por ahí oyendo. ¿Ok? Bueno, pues ni hablar, les agradezco infinito a todos ustedes. ¿Cómo se llama la película? Ay, creo que se llama Yolanda. Amnesia. Creo que se llama Amnesia. ¿Cómo se llama la película? Amnesia, ok. Gracias. Ajá. Ok, creo que se llama Amnesia. Si no, lo checo y luego te digo, ¿vale? Ok, bueno, abrazo gracias. fuerte con todo cariño y gracias por su participación. Siempre Gracias. es un gusto aprender de todos ustedes. Mil gracias. Mil gracias. Bye. Juan Ramón, gracias a todos. Mil.